¡Felicidades, corillo! Bienvenido a Pizza Theology, el programa más duro y más espectacular de todo el Puerto Rico. ¿Qué cómo? Esto es como la lucha libre de estos anuncios que salían antes en la televisión. ¡En la lucha libre! Y el ¡A Tangana! Wow. Yo a ustedes les recomiendo. Hoy en el estudio de Robinson School. No me salió. Yo les recomiendo, Ataque. por favor, y esto es un clip para el que vaya a editar. Bájenle, por favor. Bájenle, por favor, el audio antes de empezar a ver este video. ¿Ok? No, nos disculpan si tenían audífonos puestos y escucharon la gritería. No te preocupes. Esto es parte del proceso. Mira, es que en realidad estamos bien contentos de que ustedes están aquí con nosotros hoy. ¿Y saben qué? ¿Es así? Tenemos algo bien especial para ustedes. Pero antes de eso, tengo un chiste. Pero tú no sabes lo que yo iba a decir. Volví con los chistes de la pizza. Y no, el que estaba criticando que mis chistes estaban malos. Pues que son malos, los míos son mejores. Son malos, pero son mejores. Sí, sí, sí. Yo creo que tú en los comentarios escribas y diga hashtag Team Luis, porque mis chistes sí están buenos. Y si tú eres del Team William, pues tú pones hashtag El mejor. team Perdedor. Team L. Hashtag Hashtag Team yo Goat. soy del Team Losers. Team Goat. Ujú. Mira, ¿por qué contrataron a la salsa de la pizza como guardaespaldas? Espérate. ¿Por qué contrataron? A la salsa de la pizza como guardaespaldas. ¿Por qué? Porque es experta en cubrir la masa. Yo sé que tú te estás riendo, ¿verdad? Gracias. Cubre la masa. Sí. Porque cuando tú eres guardaespaldas, tú tienes que Guarda. cubrir, ¿verdad? Para que no le pase nada a la persona. O tú no sabes lo que hace el guardaespaldas. Cubre la masa. Exacto. No es. No cubre la masa. Tú te reíste. Tú allí te reíste. Yo tú no lo creo sabes. que se haya reído en nada. Y gracias ¿viste? por decir hashtag el GOAT. Hashtag losers. ¿Ok? Hashtag L. La palabra dice que los últimos serán los primeros. Así que Es si tú me correcto. dices En el perdedor, yo reino- soy el primero. En el reino del Señor. Pero aquí, en el podcast, está Nuestro complicado. trabajo es traer el reino aquí a la Sí, tierra. pero en el podcast está complicado. ¿De qué ¿Tú vamos a sabes hablar qué? hoy? Vamos a hablar hoy acerca del plot twist más grande de la historia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué es eso del plot twist más grande de la historia? Nada más y nada menos que... ¿Cuál es? ¿Tú sabes qué? Dímelo, tú lo traíste. ¿Estás seguro que sabes qué? Pues te estoy diciendo que tú lo digas. ¿Sabes cuál es el plot twist más grande de la historia? Mira, aparentemente tú sabes antes que él. Claro que sí, porque lo estás leyendo allá abajo. La Navidad, corillo. Tú lo estás leyendo ahí. Y en medio de esto, queremos hablar hoy acerca de todo este debate y esta cuestión de que empiezan a decir que si Jesús y la Navidad, que si los cristianos deben celebrar la Navidad, que si no, que si en verdad esto es pagano, que si no es pagano, que si Jesús nació el 25 de diciembre, que si Jesús no nació en el 25 de diciembre, si Jesús nació en un pesebrito o si Jesús no nació en un pesebrito, si Jesús es simplemente una idea pagana para cambiar las cosas y decir que esto no es el Dios de otro lado. ¿Deberíamos celebrar la Navidad? ¿O acaso estás tú pecando por estar ahí pendiente al arbolito y buscando el regalo? ¿Tú nunca estuviste pendiente del regalo? No quiere decir que no esté pecando. ¿Tú nunca te levantaste No a abrir quiere- la... Aquellos que nos están El escuchando, plot twist. sentimos decirle, ¿verdad? Si de aquí sacan de que cierta persona llenita a lo mejor no es quien te deja los regalos, pues lo sentimos. Su llamada no progresó. Por favor. Tú no, Ya vamos a estar. tú no ibas y abrías la esquinita de los regalos a ver que... Ay, pues yo hacía eso con mi hermano. ¿Tú le dejabas galletitas a Santa Claus? ¿Cómo? ¿Tú le dejabas galletitas a Santa Claus? ¿Qué galletita de Santa Claus? Yo estaba gordo, no necesitaba galletas. ¿Y tú no le dejabas un vasito de leche? No, ¿para qué? ¿Y qué tú le dejabas? Nada. Así que tú esperabas que él te diera un regalo sin nada. Claro. Eso de dejarle galletitas y eso, eso es de los americanos. Y a los Reyes Magos picaba hierbita. Ah, pues claro que sí. ¿Por de la buena o de la mala? Papi, de la buena. Si no, no me dejaban regalo. Yacho. ¿Viste? Ojo, cuidado. Oye, ¿viste? Yo aquí sano,
Quiero y mira decirle- con lo que tú sales. No fui yo. No. No fui La yo. gente no está viendo allá, te está viendo a ti. No fui yo, fue aquel que dijo eso. Mira, No le hagan caso. antes de empezar a introducir el tema, Ajá. yo quiero decir unas palabras bien importantes. ¿Cuáles son? Y es que no le hemos dado el shout a la persona más espectacular que existe en medio de este podcast. Y es la persona que hace que la magia suceda. ¿Quién es ese? El productor, Richard Poetry. Richard. El Richard. Como que te retumba el nombre así en la parte de atrás. El Richard. Bueno, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando esto con las Navidades? Jesús, no Jesús, la historia, es pagano, no es pagano. ¿Qué tú crees, William? ¿Tú quieres que vayamos a lo histórico ¿Qué tú crees? primero? No? ¿Qué tú crees? ¿Si es pagano o no? Sí, sí, sí. No, ¿Cómo que no? No es pagano. ¿Cómo que no? Bueno. Puede haber empezado y no es ni la Navidad. Pero es pagano, no es pagano. Oye, mira. Habla claro Oye, aquí. oye. A peperón y quitado. A pepperoni quitado. Empezó y no se le llamaba Navidad, era el solsticio de invierno. Wow, solsticio. Y era una festividad pagana. Era el Sol Invictus. Era una festividad sol. pagana. Pero Espérate, ¿qué es el solsticio? el solsticio, bueno, ese es el día más importante del calendario pagano y es donde empieza la época donde los días son más cortos y la noche es más larga. Pues, o sea, empezó como una fiesta pagana, claro, Ok. pero no era Navidad. ¿Y qué era? No era eso mismo. Ok. Pero Constantino, el emperador, Ajá. cuando decidió nombrar el cristianismo como la religión principal, dominante Ajá, del del imperio, pues él dijo, esta gente, si yo les quito las festividades, se me van a ir en contra. Pues mira, ¿qué es lo que ellos celebran? ¿Cuál es la figura más importante del cristianismo? Jesús. Pues vamos a decir que estamos celebrando el nacimiento de Jesús en diciembre 25. Y pues, pero ya no es el solsticio de invierno, ahora es Navidad. Tú sabes que yo estaba leyendo que estaba buscando ahí y dice que como parte del solsticio de invierno, Ajá. esta fecha del 25 de diciembre también se le usaba para las fiestas, las festividades romanas como el día del sol invicto, especialmente dedicado a Saturnalia. Y en medio de eso se hacían unos argumentos acerca de que si la idea de que cuando el emperador decide cambiar el día y poderlo decir como para Jesús, la pregunta es la siguiente. Pero es que eso viene de origen pagano. Ujú. Entonces poner a Jesús ahí no significa que contamina la adoración pura del templo y a Jesús. ¿Cómo? Repite. Que tú sacas ese día pagano, Ajá. que era dedicado para ídolos paganos y hasta dioses romanos de las festividades. Ujú. En este caso Saturnalia, Ajá. el día de la romana del Sol Invictus. Ajá. Y deciden entonces poner a Jesús ahí, en Correcto. ese mismo día y cambiar ese día por otro. ¿No le quita lo sagrado a Jesús? Pues fíjate, yo no creo. ¿Por qué? Yo no creo. Porque el tú decir nació tal día, lo celebramos tal día, eso es lo que le da lo sagrado. No. El hecho es que ese día era pagano. ¿Por qué no Ajá. escogieron otro día? ¿Por qué no escogieron otro día? Hubiera sido distinto si hubiera sido el 4 de mayo, Si no tenía un origen pagano para ellos. pero hubiera sido... El argumento principal de la gente que dice que esta fiesta es pagana y que no se debe celebrar es porque escogen ese día específico que era pagano para otros dioses y lo disfrazan al decirte que es Jesús. Mira, yo lo que pienso es que a lo mejor al principio sí lo disfrazaron. Sí. Como que vestirla es como esta fiesta que decían el dicho, Y- viste un santo para ponerlo a Claro, otro. y todo fue estrategia. Todo fue estrategia, ¿Para qué? ¿verdad? Para que la gente no se le fuera en contra, Claro. ¿verdad? Al emperador, porque él dijo, los cristianos están creciendo en número Ujú. y tuvo visión, ¿verdad? Déjame arreglar esto antes Sí, de que... él dijo, yo voy a adoptar esto de la cultura. Porque y- él no era cristiano. Lo voy a adoptar y voy a decir, esto es mío,
Y ¿sabes qué? Voy a decir, esto es cristiano ahora que yo soy cristiano, esto es cristiano también. Pero te pregunto, Ajá. al pasar de las generaciones y de los milenios y todo esto, el hecho de que ya para nosotros, ¿verdad? Es considerado como que, mira, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Ujú. Eso, al ser un día que originalmente era una fiesta pagana, yo no pienso que le quita divinidad. Pero Jesús, porque Jesús sigue siendo divino. No es que le quita divinidad a Jesús, no es que el argumento dice que Jesús se ve menos divinizado por eso, sino lo que están diciendo es, tú coges un día pagano y tú lo disfrazas diciendo que esto es un día cristiano ahora, porque debe ser una fiesta cristiana. Eso no es lo mismo que algunas iglesias cogen el 31 de octubre, porque yo sé que esto pasa en Estados Unidos. ¿Qué hacen? ¿Cómo? Wow. Aquí hasta suenan las campanas con lo que Suenan las campanas de la casa. ¿No? ¿Viste? Yo pensé que estábamos en Navidad. Yo que pensé que estábamos en un tema intenso aquí. Y sonaron las campanas, salieron estas cosas. Ajá. ¿Qué pasó? Mira, algo por ejemplo, Ajá. el 31 de octubre. Ujú. Hay iglesias en Estados Unidos, ¿verdad? Que pues Halloween, eso es del diablo y qué sé yo qué. Sí. Pues ellos hacen trunk or treat. Y es que se reúnen en el parking de la iglesia, Ah. ¿verdad? Y los niños se disfrazan. Hay algunas iglesias que hacen que los niños se disfracen como personajes de la Biblia, Ajá. ¿verdad? Y en los baúles de los carros tienen dulce. Y los niños van a través del parking visitando a los diferentes miembros de la iglesia cogiendo dulce. Te pregunto yo. Eso No es lo mismo. Es lo mismo. Y sigue estando mal. Sigue estando mal. Pero entonces, lo que quiero decir con esto es Ajá. que una porción de la iglesia Sí. dice, pues estamos convirtiendo algo negativo en algo positivo, ¿verdad? Ok. Pues, ¿acaso no se puede dar el argumento Ajá. de que en parte eso fue lo que pasó? Bueno, yo creo que lo que pasó es lo siguiente. Cuando comienza la idea de comenzar a cambiar fiestas paganas y comenzar entonces a poner fiestas cristianas en medio de eso, se celebraba en este día, ¿verdad? El hecho de que de la luz y de este sol invicto y qué sé yo. Y entonces viene la idea y dice, bueno, pues el cristianismo, pues Cristo es la luz del mundo. Y entonces dicen, pues la luz del mundo en realidad es Cristo, no es esto, solo lo cambiamos. Pero entonces cuando lo cambian, sí nace con una idea de no necesariamente decir, esta va a ser nuestra fiesta cristiana, sino que viene a ser con una idea de cambiar la cultura que había por una nueva, que ahora sería la cristiana, ¿no? So, era como cambiar esta tradición y decir, ya no vamos a estar siguiendo estas tradiciones de seguir a estos dioses, sino que ahora la cultura va a cambiar porque ahora vamos a mirar a Jesús. Y es como cuando dicen, mira, quita esos dioses falsos, estatuas de ahí del altar y pon ahí a Jesús, porque es el que vamos a seguir. Pues más o menos es como apropiarse de la cultura con una idea de transformarla a través entonces de lo que es la religión. Y eso pudiera estar bien y pudiera estar mal, ¿verdad? Dentro de sus contextos. Pero claro que hay ambos bandos en los que dicen, eso está mal porque escogieron un día pagano para ponerlo bonito. Esa es la extrema de un lado. La extrema del otro dice, sin embargo, que gracias a eso se cambió la perspectiva de los que estaban alrededor y en medio de eso cambió la cultura en Roma para entonces ahora celebrar ese día, que era un día normalmente que se celebraba, pero ahora celebrarse con una expectativa positiva, como tú decías. Ok. Y en medio de eso, otro argumento que entonces dicen la gente que está en contra de la Navidad es que, pues, dentro de eso no hay ningún mandato ni ejemplo en el Nuevo Testamento que ordene o incluso sugiera Correcto. la celebración del nacimiento de Jesús. Que las Correcto. únicas celebraciones establecidas son por Jesús y los apóstoles en la Cena del Señor, la Eucaristía y el bautismo. Esas dos. Ahora, pregunto, ¿esas Ajá. personas celebran sus cumpleaños?
Pues no sé. Porque en la Biblia no dice nada de que tenemos que celebrar el cumpleaños. ¿Y si no celebra su cumpleaños? Sos. Eso está sos. Pero hay gente que no celebra su cumpleaños, William. Hay gente que no celebra su cumpleaños. Eso está sos. Pero si no lo celebran, pues mira, qué bueno que están, que se son fieles a sus convicciones. Sí, pero hay un problema con eso. ¿Cuál? Hay un problema más grande de que si celebras tu cumpleaños o no. No, yo me fui por eso porque tú dijiste, pues, en ningún Por momento eso, en la ningún Biblia dice mandato- que se tiene que celebrar, pues tampoco dice que se celebre el cumpleaños. Pues por eso, y es la idea de decir que somos tan enfáticos en la sola escritura, somos tan enfáticos en que solamente la escritura, que entonces todas las cosas que hacemos tienen que estar en la escritura. ¿Y eso, tú lo ves como un problema o no? Que todo lo que hacemos tiene que estar en la escritura. Todo lo cultico tiene que estar en la escritura, ¿sí o no? No creo. ¿Por qué? No creo. Porque. Y aquí nos estamos desviando. El luterano que está hablando de la sola escritura. Sola escritura. Y Lutero que decía, la iglesia siempre estaba en constante reforma. Por Que eso- by the way, octubre 31 el día de la reforma. Eso es correcto. Ya eso pasó. Exacto. Pero. Sí. Mira. Muchas de las cosas que se escribieron en la Biblia, Sí. ¿verdad? En cuanto al culto y todo eso, el tú hacerlo exactamente al pie de la letra, no, para mí, no significa que no pueda haber cambio, ¿verdad? Porque lo que depende es, lo que importa, perdón, es el corazón que está detrás, lo que realmente está adorando, ¿verdad? Que sí hay, y si fuera así, todas las iglesias serían iguales. Todas las iglesias tendrían el mismo orden litúrgico, todo el mismo orden cúltico, y eso nos permite que haya diversidad de expresión de adoración, ¿verdad? Pero pienso que nos estamos desviando un poco del tema de la Navidad. O sea, lo que pasa es que ellos dicen que no puedes celebrar la Navidad porque ¿por qué como iglesia vamos a celebrar la Navidad y vamos a decir que es el nacimiento de Jesús? Si en la Biblia nunca nos manda a celebrar el nacimiento de Jesús. Y ellos dicen que porque están afirmados en la sola escritura, en que ellos van a vivir lo que dice la Biblia y más nada, pues que en medio de eso no van a celebrar eso porque la Biblia no nos manda eso. Es que te puedo decir, yo, en mi opinión, yo no pienso eso. Claro, Yo no pienso eso. Porque pues tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un tiempo, en una cultura. A mí me gusta la ropa que nosotros nos ponemos no es de una sola fábrica, ¿verdad? A mí me gusta que tenga expander porque soy gordito. ¿Entiendes? Esos son los códigos. Si tú eres gordito, apúntalo. Que tenga un poquito de expander para que te quepa bien. Yo como puertorriqueño, si le digo no al pernil, estoy en pecado. ¿Verdad? Así que lo que te quiero decir con esto es que la Biblia hay que analizarla, ¿verdad? Pero volviendo a la idea de la Navidad, cuando vi que íbamos a hablar hoy del plot twist más grande, ¿verdad? Sí es importante saber el contexto histórico, Claro. ¿verdad? Pero, ¿cuál es el plot twist más grande de la Navidad? ¿Es eso, el contexto histórico? Pues resulta que el plot twist más grande de la Navidad, primero parte, antes de llegar ahí, primero parte a decir, hay que entender si de verdad como cristianos debemos celebrar la Navidad o no. Porque es que hay gente que dice que no. Hay gente que dice que sí. Y en medio de lo que te estaba hablando, de lo que es el punto de decir de la sola escritura, hay un problema bien grande teológicamente con lo que ellos dicen. Y el problema es el siguiente. Yo puedo entender que ellos no quieran hacer una celebración como parte del culto que no necesariamente está escrita en la Biblia. Eso lo puedo comprender. Sin embargo, cuando nosotros celebramos la Navidad, el propósito más que todo es que, tú lo dijiste ahorita, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús es ¿qué? La encarnación de Dios mismo, de Jesucristo, Sí. Dios mismo haciéndose ser humano. O
So, La cuando kenosis. el punto aquí entonces no es si la Biblia me manda a celebrar que Jesús nació o no. No. Es que a mí no necesito recordar que Dios mismo se hizo ser humano. Y en algún punto de la vida, del año, cuando sea, porque estamos claros que el 25 de diciembre no fue. Se hubieran congelado. No fue. No fue el 25 de diciembre. Y en medio de eso, en algún punto, tenemos que celebrar como iglesia dentro de nuestro año litúrgico, igual que cuando celebramos que Jesús muere, que no nos manda a celebrar que Jesús Exacto. murió. Y nadie dice que eso es pagano. Es correcto. Porque no está en la Biblia. Es correcto. Como nadie nos manda a decir que celebremos la muerte de Jesús y lo hacemos toda la Semana Santa, recordamos la muerte de Jesús, también la iglesia dijo, es importante que recordemos cómo Dios mismo se hizo ser humano por amor a nosotros. Que igual que como Él resucita y celebramos el domingo de resurrección en nuestra iglesia con bombos y platillos, también debemos recordar que ese mismo Dios se hizo ser humano por amor a nosotros. Y en medio de eso, tú dices, sí, vemos la sola escritura, pero también hay que entender el mensaje que dice esa sola Exacto. escritura. Porque no es literalmente palabra por palabra lo que dice la escritura, lo que hay que hacer, sino es entender el mensaje que dice esa escritura está detrás. para aplicar esa escritura a nuestra vida. Porque si no, yo cogería el niño, como el texto del domingo pasado, decía el Salmo 137, coge el dichoso el hombre que coge su niño y lo restría contra la piedra. Así termina el Salmo. Pero si Pues yo, eso es bíblico, hay que hacerlo. Si yo lo leo palabra por palabra, lo leo literalmente, pues entonces estaríamos aprobando el abuso infantil, el abuso de maltratar a nuestros niños y nuestras niñas, porque la Biblia lo dice. Pero no es para ahí eso. un momento. Profesor Ediberto López. ¡Wow! Si acaso usted ve nuestro podcast, gracias por enseñarnos eso. Usted tiene que estar bien orgulloso. Deme un puntito, por favor. Ya tú te graduaste. Sí. Deme un puntito. Pero sí, está en todo lo correcto. Entonces, el punto aquí es el siguiente. Si ellos tienen ese argumento que uno podría decir como que, espérate, pero, ¿cómo que tú dices eso? Pues sí, pero es que, porque dicen, la sola escritura, y te sacan esto como si eso fuera lo más grande, ¿no? Pero en realidad, el punto principal de lo que estamos hablando es entonces de que ese Dios mismo se encarnó, se hizo ser humano para transformar entonces todo nuestro entendimiento de la cultura, de la religión, y en eso lo celebramos. Así que ese aspecto tiene un valor litúrgico, que era lo que tú decías ahorita. Ese valor litúrgico, en nuestro año litúrgico, ¿qué hacemos? Celebramos Adviento. ¿Y qué hacemos cuando celebramos Adviento? ¿Qué Adviento, Luis? Adviento. Adviento es el tiempo donde recordamos y preparamos nuestros corazones para la llegada y el nacimiento del Señor Jesús en nuestra vida. En medio de eso, celebramos ¿Tienes Adviento. camisita azul? ¿Viste? Qué lindo. Es como cuando ponen en la iglesia. azulita y todo. ¿En tu iglesia usan el azul o el morado? El azul oscuro. El azul oscuro, exacto. Okay. Sí. Es que yo sé que hay iglesias que también usan el morado. Sí. Pues el azul oscuro puede tirar al morado, pero que es siempre azul oscuro. Y en medio de eso, celebramos Adviento. Y en medio del año litúrgico, después de eso, celebramos también, ¿qué otra cosa en el año litúrgico? Además del tiempo ordinario. Epifanía. Epifanía. ¿Qué es Epifanía? La revelación. Epifanía. Revelación de lo divino en medio de nuestra realidad. Así se llamaba una de tus iglesias, ¿verdad? Sí. Iglesia Evangélica Luterana de la Epifanía. De la Epifanía. Celebramos eso. Y celebramos momentos importantes en la vida de Jesús, como su vida, su muerte, su resurrección. Celebramos el tiempo de Pentecostés. Y en medio de eso son momentos importantes dentro de la iglesia para recordar esos puntos necesarios para decir, que no se te olvide que Dios mismo se hizo ser humano. Ese es el aspecto de nosotros celebrar Navidad. No si nació en un momento, o si nació de, ¿cómo les digo? Si nació de un punto pagano o no. El aspecto principal es el siguiente. Es que Dios mismo se hizo ser humano. Y como Dios mismo se hizo ser humano, en medio de todo, eso es lo que celebramos y recordamos. Pero para poder decir, ¿cuál es el plot twist más grande de la historia? Pues mira, aparte del plot twist que tú acabas de dar, porque esta historia tiene varios plot twists. Segundo plot twist. Cuando el pueblo judío... Espérate, me gustó eso él. Como que él. Cuando el pueblo judío. Continúa. Cuando el pueblo judío... Si tú estás aquí hoy. ¡Wow!
cuando el pueblo judío Ajá. esperaba la llegada del Mesías, Sí. ¿qué es lo que esperaban? Pues ellos esperaban a alguien que los viniera a sacar de la tiranía, del imperio, sacarlos de, ¿verdad? De todo eso malo que estaban pasando. Sí, ellos estaban esperándolo así. ¿Verdad? ¡Que llegue el Mesías, vamos! Ellos esperaban a alguien nacido en poder, alguien nacido en opulencia, Claro. que viniera con todos los ejércitos a fastidiar a todos los que nos están maltratando. Ujú. Y entonces, ¿cómo fue que nació el Mesías? ¿Cómo nació el Mesías? De acuerdo, ¿verdad? A lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pobre, Pobre, en una cueva. en una cueva, Que en realidad decía pesebre, pero en realidad es una cueva, es una cueva. de una madre que no está casada. Espérate. ¿Cómo? Pónmela ahí, Comay. Pónmela ahí. Dámelo otra vez, Comay. Comay. Ellos no saben quién es Comay aquí. Claro que sí, todo el mundo Nadie sabe aquí quién es la quién- Comay. Nadie aquí Si la sabe Comay quién- sale cada 4 años. Nadie sabe quién rayo es la Comay. Claro que sí. Y el que ve la Comay son los abuelos. Nah. Pero anyways, ¿tú no veías la Comay cuando eras chiquito con tu abuela? Estás viejo, William. ¿Tú no veías la Comay cuando eras chiquito con tu abuela? No. Nah, embustero. Yo veía Sábado Gigante. Peor. Don Francisco, ¿cuántos años tiene? Muchacho. Todos. Todo. Se le salió con Adán y Eva, Don Francisco. Pues la... Adán, Eva, Don Francisco. la- Don Francisco Hasta la reina de Inglaterra, gente joder. tiene la Biblia original autografiada. Muchacho. Sí, autografiada por Jesús. Pues mira. De una madre Dice que él estaba soltera. ahí cuando escribieron las tablas de la ley. Él estaba y recibió de Moisés el mensaje divino. De una madre soltera. Y salía el chacal, papá. Él sigue. Y eso sí que la gente no lo conoce, los que nos están viendo. Ya que estamos en esta, ¿verdad? Nació de una mujer soltera, ¡A los leones! sin casarse. Eso era deshonra, Ajá. ¿verdad? Entonces. Que el hijo no era de la persona con la que él estaba. Exacto. Bueno, pero él le dijo a la gente que sí. Sí, Él le dijo a la gente que no sí. es de él. No es de él. O sea, esto es una novela, papi. De verdad. Esto es una novela. Ya mismo sale alguien suspirando en español. Ay, Dios mío. La cosa con esto es que eso rompe la expectativa de lo que la gente estaba esperando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se habrán sentido la gente que lo está esperando de ver al Salvador, como que nacía en un lugar pobre, entre los animales, entre el desecho de los animales, y ese era el que viene a liberarnos? O sea, eso es un plot twist. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro. Y nosotros cantamos eso ahora porque ya esto pasó. Claro. Pero imagínate si tú estuvieras en ese momento y tú fueras de ese pueblo que está esperando este líder político que viene a sacarte de la tiranía del gobierno. Y es un pobre, no tomen esto como blasfemia, un pobre tráfala que nació ¿Un qué? en una cueva, ¿Un qué? ¿verdad? No tomen esto como blasfemia. ¿Pero qué tocas de decir? Oye, eso es lo que mucha gente tráfala. Esto es lo que mucha gente hubiera pensado. Obviamente acabas yo no de decir pienso que eso. Jesús era un Yo no tráfala. pienso. No. Estás tergiversando mis palabras. Eso es lo que la gente pensaría. ¿Por qué tú crees que esto es el plot twist más grande de la historia? Porque el tráfala fue el que conquistó. Porque aquel que nació no en poder, no en opulencia, aquel que nació entre lo más humilde, aquel que a lo mejor aquellos pueden llamarle así, Claro. fue el que vino a salvarnos.
y a salvarnos distinto. Y a salvarnos Porque distinto. no fue que sacó el imperio. No. No fue que vino No. como de manera política a liberarlo, sino que vino como un carpintero que enseñaba, que andaba por la vida, que caminaba en medio de la gente, que se sentaba a comer con pecadores, Con que pecadores, jangueaba con prostitutas, con leprosos, con leprosos, que jangueaba con publicanos, con colectadores de impuestos. que se sentaba ahí con ellos y echaba 4 chistes y jugaba un dominito. ¿Verdad? Bueno, si a lo mejor fuera en Puerto Rico, jugaba domino y daba Capicú todo el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Porque él decía, Capicú llegó el frontú. ¿Qué acaba de pasar aquí, por favor? Mira, el plot Sáquenme twist, de aquí, por favor. el plot twist es que el plan de Dios es radical al que nosotros tenemos. ¿Quién era el frontú? Él es el frontú, él es el cheche. Él es el cheche, el que nadie se espera que viene y viene a virar las cosas para arriba. Claro. O sea, el plan de Dios es radical a lo que nosotros podamos pensar que es, ¿verdad? El Salvador del mundo, el Creador, se presenta en la forma más vulnerable. Llega en un pesebre, pobre. A mí me gusta una canción, no sé quién la cantaba, pero decía, allá viene un niño descalzo y pelú. Descalzo y peludo. Esa misma, la verdad. Decía, allá viene un niño descalzo y pelú. Estaba hablando de como que la gente rechazaba a los pobres y estaba Ajá. rechazando a Jesús. Y en medio de eso, en muchas ocasiones, ese mismo que vino en una situación difícil en la vida, con tantas situaciones, nos enseñó algo bien importante. Nos enseñó que no buscáramos servirnos a nosotros mismos y buscar ese poder, sino que nos enseñó a que nosotros sirviéramos a otros. Y dijo, el que quiera ser primero entre ustedes, debe ser entonces el último. Ujú. Y debe ser entonces el que le sirva a los demás. Y él mismo se enseñó y le lavó los pies a sus discípulos. Y estuvo ahí buscando servirle a la gente. Y estar ahí presente en medio de eso. Es el plot twist más grande, que el tipo que podía literalmente venir y decir, ¡pap! Se resolvió todo, no se preocupen, mira, aquí estoy yo con toda mi esplendor y gloria. Vino pobre, y como decía la Pelú. canción, descalzo y pelú. Y en medio de eso, nos enseñó a decir, ¿sabes qué? Yo vengo a servir, no vengo a que ustedes me sirvan o No, me adoren o me exalten así de lo más grande. Yo no sé si a ti te han hecho esta pregunta alguna vez los estudiantes. Una pregunta. Si Dios todo lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Espérate, te la hacen así. Si Dios todo lo sabe. No. ¿Por Si- qué? Si Dios todo lo sabe, ¿verdad? Si Dios todo lo sabe. ¿Por qué permitió que su hijo naciera en tanta pobreza y no esperó a que llegaran a donde estaban yendo? Ok. O sea, y es que, y vemos todo el dolor de cabeza que sufrió María y José, de acuerdo a lo que dice la Escritura, Claro. ¿verdad? Fueron a tal sitio, no había posada, y solamente entre los animales, ¿verdad? Y yo pensando en esto, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nosotros le podemos decir? Porque es fácil hablar de lo que significa la Navidad y todo eso a las personas que nos están escuchando, a nuestros estudiantes. Pero ¿qué significado tiene que el Rey, el Salvador del mundo, nuestro Rey, nació en la humildad extrema? Mira, Dios no espera el escenario perfecto ni el momento ideal para hacerse real en nuestras vidas. O sea, Dios rompe los esquemas. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque eso nos puede enseñar a ti que me estás escuchando, a todos nosotros, que en medio de nuestras necesidades, nunca va a ser el momento que nosotros pensamos que es el momento oportuno para que la gloria de Dios se haga real en nuestras vidas. En momentos donde estamos con ansiedad, con problemas, son en esos momentos donde Dios escoge para hacerse real en nuestras vidas. Y si nosotros no hubiéramos tenido
un Dios que se hace real en medio de la humildad, no hubiéramos podido tener un Jesús que sufrió lo mismo que todos nosotros sufrimos. Un Jesús que sufrió hambre, un Jesús que sufrió soledad, un Jesús que, oye, Jesús era humano. Jesús iba al baño igual que Jesús nosotros. iba al baño. A lo mejor, ¿verdad? En la Biblia, desde que Jesús cumple 30, de 13 hasta los 30 no sabemos nada. Mira, ¿Y si a Jesús le gustaba una nena? bueno, podía pasar. Podía Claro pasar. que sí, claro O sea, que sí. eso es lo grande de esto. En realidad- que Dios se hace uno de nosotros. En realidad, Dios se hace uno de nosotros y la manera por la cual celebramos, compartimos y vivimos la Navidad no es porque decimos, ay no, hay que celebrar la Navidad y hay que quitar un día pagano para esto. No. Celebramos la Navidad porque reconocemos que Dios mismo se hizo ser humano y que nos ama y que nos enseña a que nosotros debemos servir a otros como Él nos ha servido. Y yo creo que si tú quieres servir a otros, tú primero tienes que comenzar suscribiéndote a este canal, dándole like, dándole share, Dándole like, share. suscribiéndote en todas nuestras plataformas, viendo todo lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo un montón de cosas para ti. Haciendo comments. Comentando ahí. Bueno, si tú eres del team de los de William, que hace chistes de esos charros, ¿me Team entiendes? Goat. ¿Te entiendes? De esos chistes así charritos, de los que pone William. Pues, ¿Y por qué pues, siempre allá me tú. lo pides? Allá tú. Pero ¿Por qué entonces, siempre si me tú lo eres de los pides? que hacen buenos chistes como yo, de esos chistes que son, mira, Esos se fueron al Bello. primer minuto. perfectos, espectaculares. Dale ahí, dale like. Te estoy esperando. Así que, Corillo, este es Piso Teólogo.